ocupando dentro de los países que repartan fallecidos en América el último lugar, afortunadamente. En relación a casos nuevos diagnosticados, tenemos una leve reducción respecto al día anterior, qué bueno. con 310 nuevos casos diagnosticados. Esto lleva el total a 4.471 y el total de fallecidos se eleva de 27 el día de ayer a 34 en las últimas 24 horas, con corte, quiero insistir una vez más, a las 21 horas de anoche. Vale decir, en ese periodo de las 9 de la noche de anteayer a las 9 de la noche de ayer, anotamos 7 fallecidos que lamentamos. Las personas, con cierto detalle, 88 años, región metropolitana, que no fue sometida a tratamiento invasivo, 82 años en la región de los lagos, tampoco recibió tratamiento intensivo, un fallecido de 30 años, de 97 años, perdón, un fallecido de 97 años en la Araucanía, que fallece en su domicilio, no se hospitaliza, un fallecido en Araucanía también de 90 años, con limitación de esfuerzo terapéutico, un paciente de 86 años en Araucanía, que sí estuvo conectado al respirador, pero después decidió no hacer maniobras de resucitación. También en Araucanía tenemos una persona de 69 años con una enfermedad renal crónica, sometido a hemodiálisis, múltiples enfermedades. Y por último, en Ñuble tenemos una persona de 80 años